Muy buenos días, el tema de hoy es exhortación. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, versos 7 al 8. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Exhortación es uno de los dones que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que es un don de exhortación en el cual se encuentra la diferente lista de dones, en la cual nos menciona el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12. La palabra que se traduce como exhortación o consuelo es la palabra griega paraklesis. Es relacionada con la palabra paracleto o paraclesis, básicamente significa un llamado al lado de alguien, ya que paraclesis lleva la lista de traer a alguien muy de cerca a fin de exhortar, instar, alentar, dar gozo y consolar a la persona. Yo no sé si pronto a usted le ha tocado alentar, instar a otra persona, orientarla, guiarla, direccionarla para que avance, para que evolucione. A veces el Espíritu Santo nos lleva a usted y a mí a instar a otras personas que no se queden en ese lugar donde están, en esa situación, sino los insta a que avancen y evolucionen, porque son planes, proyectos que el Señor tiene para esa familia o para esa persona, y el Señor nos usa a usted y a mí para precisamente hacerlos y que estas personas salgan de ese lugar y puedan llegar a ese propósito que el Señor quiere, ya que en todas estas acciones constituyen el don de exhortación. Por eso Pablo a menudo exhorta e insta a sus lectores a que actuaran sobre algo que ellos debían hacer. Y lo encontramos en el mismo libro de Romanos 12. En el Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Insta a los romanos a presentar sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo, y haciendo esto ellos conocerían, comprenderían la voluntad de Dios, siempre y cuando sus mentes, sus pensamientos, sus conocimientos fueran renovados a través de la palabra de Dios. Ya que Pablo nos enseña que este es un ejemplo en el cual también lo debemos poner en práctica usted y yo. ¿Para qué? Para que otros puedan ser guiados y orientados en el camino en que deben ir y deben avanzar. Curiosamente, cuando Jesús conversaba con sus discípulos en la noche en que él fue arrestado, se refirió al Espíritu Santo como el ayudador, como el consolador. Así como él les decía que les dejaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y él mismo lo habla en el libro de Juan 14, 16, que él lo dijo y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él rogará al Padre. ¿Para qué? Para que envíe el Consolador. Razón por la cual se habla del Espíritu Santo como el Paracleto, que es aquel que viene a nuestro lado para exhortarnos y alentarnos. Pero hay veces el Espíritu Santo nos exhorta y a veces como que quedamos quietos, mudos y estáticos, como que no avanzamos, pero como que el Espíritu Santo quiere que usted y yo avancemos. Por eso el Señor usa a otras personas para exhortarnos y como que despertarnos de ese adormecimiento en que estamos, ya que una persona con el don espiritual de la exhortación puede usar este don tanto en público como en privado, ya que la exhortación es útil en la consejería, en el discipulado, en la educación, en la formación, aún en la disciplina espiritual. Y también se puede usar en la predicación, ya que el cuerpo de Cristo es edificado en la fe como resultado del ministerio de aquellos que tienen el don de la exhortación. De pronto el Señor lo ha enviado a usted a hablarle, llevar un mensaje a alguien, pero a veces nos ponemos a pensar: ¿pero qué me dirán? ¿Cómo me tratarán? ¿Qué tal que no les guste? ¿Qué tal que no les agrade? ¿Qué tal que no sea de su agrado? No tenemos que pensar eso, porque si usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, el Señor nos usa con ese don de exhortación, pero es una bendición para la otra persona. ¿Por qué? Porque es una orientación y guianza guiado por el Espíritu Santo, y es algo que la otra persona está esperando para saber qué hacer, cómo obrar, cómo actuar. Por eso es importante pedirle dirección al Espíritu Santo, cómo debemos obrar y actuar con ese don de la exhortación o la consolación, ya que se diferencia del don de la enseñanza en cuanto a que la exhortación se centra en la aplicación práctica de la palabra de Dios.
mientras que una persona con el don de la enseñanza, ésta se enfoca en el significado y en el contexto de lo que dice la Biblia. Él o ella se pueden relacionar con los demás en grupos o individualmente, con comprensión, compasión y orientación positiva. La palabra de Dios nos dice que este es el camino que debes seguir. La exhortación dice: yo te ayudaré a ir por ese camino. Una persona con el don de exhortación puede ayudar a otra persona a pasar del pesimismo al optimismo. Personas que no tienen ánimo, andan desanimadas, afligidas, oprimidas, angustiadas, llenas de temor, de duda, de fracaso, de pronto rechazadas, abandonadas. Pero como el Señor nos usa para la exhortación, y la exhortación es una palabra que el Señor nos da, y cómo a través de esa palabra podemos exhortar a esa persona para que salga ese letargo que anda, ya sea un letargo espiritual, emocional o sentimental, y pueda salir de esa situación, de esa cárcel en que se encuentra, y pueda salir a lo que tiene preparado el Señor para su vida, y pueda levantarse como con mayor ánimo, mayor ahínco, con ese positivismo y esa fe, esa templanza y seguridad y confianza de que Dios le va a dar la victoria en lo que tiene pensado o en lo que va a hacer. Ya que probablemente el mejor ejemplo de la palabra de alguien con el don de exhortación o consolación lo encontramos en Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Ya que su verdadero nombre era José, pero para los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Hijo de consolación, ya que en Bernabé se encuentra como ese hombre que llevaba y consolaba a otros de situaciones que estaban viviendo o estaban pasando, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a consolar a otros, a consolar aún a los perdidos, a los afligidos, a los oprimidos, a los angustiados, y poderles dar esa claridad, esa convicción de lo que deben hacer a partir de hoy en su vida o en lo que estén para trabajando o haciendo. Y dice aquí en Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Como este hombre lleva aún a darles consolación a esas personas que no tenían esperanza. Este hombre que el Señor lo usa de una manera sobrenatural, dándole entendimiento y dándole como esa revelación de qué es lo que él debe hacer y cómo debe obrar para actuar acorde a la necesidad de cada persona. Y él mismo lo dice en Hechos 9:27. Dice entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mire cómo el Señor usa a este hombre, a Bernabé, para traerle a los apóstoles cómo Saulo había obrado de manera firme y determinante para hablarles a los que él tenía que llevar el mensaje, la palabra, ya que viniendo junto al recién convertido Pablo para presentarlo a una iglesia cautelosa, Bernabé alienta a los creyentes a que perseveren en la gracia de Dios. O sea, un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo, un mensaje de consolación. ¿Cuál es el mensaje que usted de pronto se ha comido y no lo ha hablado? Que no lo ha dicho a otras personas por pensar en usted mismo, que de pronto que le dirán, cómo lo tratarán, de qué tal, que no sea lo que yo creo que es, de pronto eso es mi imaginación, mis pensamientos. Por eso debemos pedir dirección y orientación al Espíritu Santo, y si es posible que nos dé una palabra para poderle hablar a esa persona, para que podamos decirle a esa persona y esa persona encuentre tranquilidad, confianza y seguridad en lo que usted y yo estemos hablando, ya que es el mismo Espíritu de Dios que nos usa para hablarle a cada persona acorde a lo que el Señor quiere decirle, acorde a lo que Él tiene pensado hacer o efectuar. Ya que en Hechos 15:36 al 41 el Señor nos habla y nos dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pero aún así Bernabé obró para que lo llevasen. Y como Bernabé, a través de todo el ministerio, él evidenció el don de la consolación y exhortación, llamando a otros a su lado para ayudarlos, consolarlos y animarlos a ser efectivos para la obra del Señor. Hoy oro, clamo, le pido a Dios que usted y yo, si el Señor nos lleva con el don de la exhortación, que lo llevemos guiados, direccionados con el poder del Espíritu de Dios, y esas personas tendrán consolación, cambio y transformación en el nombre de Jesús. Amén y amén.